Hola followers, ¿qué tal? Estamos en Marbella. Hemos venido a dar una vuelta por las playas para ver cómo están en invierno. Aunque ya sabemos que la temporada de playas siempre es el verano, Marbella disfruta de un clima muy suave que permite estar aquí muy bien, con una temperatura muy agradable, y es posible dar paseos aquí en la playa sin que haga frío, mientras en otros sitios están congelados porque hace un frío que pela. Aquí estamos bastante bien. Pero realmente, ¿cuál es el problema de las playas en Marbella? Yo creo que las playas es lo peor que tiene Marbella aquí en la ciudad, porque son playas de arena que no son naturales, han sido construidas artificialmente, y cada vez que hay un temporal o viene una tormenta o en el invierno vienen los vientos fuertes, pues el oleaje hace que se lleve toda la arena de la costa y la playa se quede un poco mal. Además, hay que decir también que el fondo de la playa del mar no es de arena, sino que son de piedras, precisamente por todo eso, porque como no hay arena, la erosión se la ha ido llevando y solo quedan las piedras. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los inviernos, periódicamente, el ayuntamiento tiene una pelea con el gobierno para ver quién es el responsable de la situación y de cómo se puede solucionar el problema de las playas cara al verano, claro, porque si no la temporada alta estaría perdida. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vienen, traen camiones de arena e intentan rellenar toda la playa lo que pueden para paliar un poco toda esta situación, ¿no? Aún así no es suficiente, porque el mar tiene mucha más fuerza que todo el dinero que pueda poner un ayuntamiento. Así que constantemente está retirando la arena que el ayuntamiento pone. También cuando llueve, todas las escorrentías de los arroyos que acaban en el mar pues vienen por aquí. Uno de los sitios más degradados y más erosionados puede que sea este. Aquí en verano se llega a rellenar todo esto de arena, pero cada vez que viene el invierno y vienen las lluvias se vuelve a vaciar, porque esto es un arroyo natural, una desembocadura de unos sitios, y el agua al final se acaba llevando todo esto. De hecho, la otra vez que había aquí una lluvia, salía de aquí tantísima agua que no se podía ni pasar. Y siempre he tenido curiosidad por saber qué es lo que hay en este túnel. Creo que da al arroyo, no se sabe, está todo oscuro ahí, todo negro, y da un poco de yuyu meterse. Incluso hay gente que se pone aquí también a refugiarse un poco de las inclemencias del tiempo, y no es un sitio un poco muy recomendable para estar, así que no me atrevo mucho a entrar. Salimos otra vez hacia la playa, mejor. El año pasado el ayuntamiento trajo una tanda de arena de color amarillo, que fue muy criticada porque, claro, era como una arena que no era de playa, era una arena de barro. Todavía queda un poco de esa arena que se ha ido mezclando con la otra arena de la natural, pero vamos, la primera impresión fue que
que lo dejó toda la playa amarilla y, y además te manchabas de barro porque no era arena de playa. Este año no sé, creo que habrán aprendido la lección y es posible que traigan ya otro tipo de arena. Aún así, como digo, lo mejor de Marbella no son las playas, sino el clima. El clima aquí es estupendo. Mientras casi en media España están pasando un montón de frío por los temporales, aquí se está la gente en manga corta, disfrutando de los paseos y del sol, y hace una temperatura de unos 20 grados aproximadamente. Así que eso es lo mejor de Marbella. Lo mejor de Marbella es esto, el tomarse una cosita en un chiringuito al lado de la playa, con el sonido de las olas y con esta temperatura tan buena que hace este ambiente tan especial aquí en Marbella. Este chiringuito lo hicieron, lo han hecho, lo han reformado hace poco y lo han restaurado completamente. Y bueno, parece que vuelve a tener otra vez el éxito que tenía antes. Esta es una zona que estaba muy bien, porque aquí en verano da un poco de sombra y es agradable estar aquí cuando empieza a hacer calor. En el verano sí que hace calor aquí, hace bastante calor. Luego otra cosa buena de Marbella es el agua. El agua del mar está bastante limpia para lo que suele ser en la Costa del Sol. Es verdad que hay también zonas en otros sitios de la Costa del Sol que el agua está muy limpia, pero aquí en Marbella suele estar bastante bien. No sé por qué, si es la situación de la bahía o es que se genera aquí una especie de corriente natural al estar ya más cerca del estrecho. Pero bueno, lo único, el tema de las algas estas, que sí que hay bastantes algas. Pero bueno, eso es un problema que pasa en todos los sitios. Son algas que luego entran en descomposición y huelen un poco mal. Así que tampoco es que sea un sitio muy agradable. Esta es la playa del Hotel El Fuerte. El Hotel El Fuerte es uno de los hoteles más emblemáticos de Marbella. Es un hotel de 5 estrellas que hace poco reformaron, volvieron a construirlo entero todo. Y bueno, pues es uno de los hoteles que tiene más historia de la ciudad. Lo que pasa es que la playa, para un hotel de 5 estrellas, está bastante regular, porque los precios en el hotel son altos, o sea, no es que sean baratos. Y luego venirse aquí, después de haber pagado un dineral en el hotel, y encontrarse con esta playa que está llena de algas, llena de piedras, y que la arena no está muy allá, pues bueno, no sé hasta qué punto los clientes pueden estar satisfechos. Yo desde luego no lo estaría. Aquí es verdad que luego en verano hacen un trabajo importante de reforma, ponen aquí toda una zona de hamacas, y esto unido al relleno que hacen de arena, pues queda un poco mejor todo. Pero aún así no es una playa paradisíaca. Pero bueno, esta es la playa del Hotel El Fuerte. Y ahora
Vamos a subir un poco por aquí al paseo marítimo para hacer un camino y ver cómo está el ambiente en un paseo marítimo.